Día viernes comprometidos con la cultura, nosotros siempre tenemos panoramas que hablar y es por eso que se está presentando en estos momentos la exposición Ciudad Ilustrada, que es magnífica, desde la Moneda al Palacio de Cousiño, retratados estos edificios de Santiago que adquieren vida en la exposición a cargo de Mario Rojas Torrejón, dibujante y artista. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte. Cuéntanos cómo surge la idea de hacer, antes que expliquemos bien de qué se trata para quienes no han visto las imágenes, Ciudad Ilustrada. Bueno, Ciudad Ilustrada es una invitación que hace la Corporación Cultural de Vitacura en Casa Lomata para tratar de que las personas conozcamos nuestro patrimonio, básicamente eso. Mi trabajo se basa más que en una obra artística, siento que tiene que ver con una conexión con las personas, con tu identidad, con las construcciones que nos rodean, con hacer ciudad y con vincularnos con los edificios que quizás son parte de nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Entonces, básicamente, un poco la exposición se trata un poco de eso. Qué bonito. ¿Quién eligió los edificios? La verdad que yo son edificios que me gustan mucho a mí y es como una curaduría como bien personal de lo que a mí me gusta en Santiago. Ya, es personal tuyo, sí. ¿Cierto? Por ejemplo, el Costanera Center, ¿está? No. Dentro de la decisión, no. ¿La Torre Entel? La Torre Entel sí. Sí. Pero quizás el Costanera Center, quizás unos 10 años más puede ser que esté. Lo que pasa es que el patrimonio va mutando. Sí. El patrimonio no es absoluto. Entonces, hoy día quizás el Costanera Center es una cosa muy nueva, pero en 50 años más va a ser, por supuesto, un patrimonio. Podría ser para Ciudad Ilustrada 2. Ciudad Ilustrada 2, por supuesto. Ajá. O sea, por ejemplo, los edificios que la Torre Entel, como tú dijiste recién, hay una selección de edificios modernos en la exposición que habla, por ejemplo, de los edificios de los años 60 y 50 de Santiago, que quizás hace 20 años atrás no eran considerados patrimonio, eran edificios viejos nada más. Pero hoy día tienen un valor importante por su arquitectura, por su factura y también por el paso del tiempo, obviamente, que nos vincula a todos los ciudadanos con ello. Oye, es maravilloso. Nosotros no hemos ido a la exposición. Esto está en Lomata, en Vitacura, Lomata Cultural, Avenida Kennedy 9350, y la entrada es liberada, que es algo muy bueno, sí, para promover la cultura. Yo no sé cómo se explica bien esto, más allá de lo que uno observa en las imágenes como un dibujo. No sé si tiene como alguna complejidad técnica para explicarlo, pero se ve tal cual, pues, como dice el concepto mismo, muy complejo de hacer. Yo me dedico al dibujo, yo soy autodidacta, yo dibujo edificios patrimoniales, eso me dedico. Son dibujos hechos a mano, que esa es la gracia, no son hechos con computador. Wow. Es todo hecho a mano y se colorean con tinta y acuarela. Entonces esa es la complejidad un poco que tiene la técnica, es tratar de representar el edificio, que quizás eso es lo más complejo, es representar estos edificios que, si ustedes se dan cuenta, en Santiago no hay mucha perspectiva en las calles, entonces siempre uno ve los edificios como desde abajo hacia arriba y se ven muy estrechos y uno no ve los detalles arquitectónicos. Y lo que hago yo es plasmar este edificio en un fondo blanco con toda la magnitud que tiene el inmueble, con los 4, 5, 6 pisos que puede tener, y lo dibujo a mano en tinta de acuarela y voy escalando hasta que el edificio queda formado. Entonces la gracia también es eso, que yo no solamente estoy rescatando la identidad a través del patrimonio, sino que también estoy rescatando el oficio de hacer las cosas a mano. Son 24 dibujos hechos a mano. ¿Cuál fue el que más te costó hacer? Qué buena pregunta. Todos son bien complejos, pero yo creo que los edificios que más me cuestan son los modernos, aunque no lo piensen. Son bien complicados los modernos. ¿Por qué? Sobre todo por la disposición de las sombras, por las líneas que pueden ser súper simples, que se ven que son solamente líneas muy, muy, muy simples, pero en verdad no. De repente uno cuando lo empieza a dibujar te das cuenta que son muy complejos en la disposición de las ventanas, en la forma como se dispone en la calle. Son bien complejos los modernos, pero también los que más me cuestan, por ejemplo, son los decimonónicos, los del principio del siglo XX, como por ejemplo los Trilones de Justicia, son lentos de acero, o por ejemplo el Museo de Bellas Artes, que tiene muchos detalles ornamentales. Me puedo demorar hasta 3 meses, 4 meses en hacer. ¿3 meses? ¿Eso te demoraste en hacer el Museo de Bellas Artes, más o menos? 3 meses demoré en hacer el Museo de Bellas Artes. Creo. Dedicación. Tiene muchos detalles. Sí. Oye, hay que ser dedicado para eso, ¿ah? Y ahí yo te pregunto, dentro del trabajo previo, antes de sentarte a dibujar, ¿qué tan dedicado es el análisis de esto? ¿Onda, tú tienes que ir, les tomas fotos o tomas una imagen, te pasan algún diseño? Yo me dedico al patrimonio, yo soy restaurador de arte, esa es mi profesión, y yo me dedico a la investigación de patrimonio. Entonces para mí es muy importante la etapa previa al dibujo, que es la investigación de estos edificios. Lo que yo hago no es recomponer el edificio como está hoy día, sino lo que yo hago es hacer el edificio como cuando se construyó. Perfecto. Entonces esa parte es muy lenta, porque tengo que encontrar fotografías antiguas que den referencia de cómo era el edificio, encontrar planos, encontrar referencias de gente que haya conocido los colores del edificio originales. Entonces esa etapa también previa, que yo nunca la cuento, que debe ser por lo menos unos 2 o 3 meses de trabajos más,
para yo recién tener todos los antecedentes para poder hacer el edificio. ¿Ya? Ahí empiezo recién el dibujo hasta que termino después de 2 o 3 meses. Y tú lo haces con el color original. O sea, no haces los edificios como están ahora, sino que como eran recién inaugurados. Claro. Exactamente, como se piensa. Hay algunos edificios que yo tengo que mediar, tiene que ver mucho con el público que ve la obra. Porque, por ejemplo, siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo hice la Casa Colorada, que la Casa Colorada hay mucha divergencia, y hay gente que dice que era colorada al principio, hay gente que era blanca, porque era de cal. Entonces yo la hice con un color más o menos más blanquecino que rojo. Entonces la gente no la reconocía. Entonces me decía, este edificio colonial viejo nadie lo conocía. Yo le decía, ¿la Casa Colorada? No puede ser la Casa Colorada porque no es roja. Claro. No es colorada. Sí, pues, sí. Entonces yo lo que tuve que hacer fue pintarla roja. Y cuando la pinté roja, la gente, es la Casa Colorada, por supuesto. Entonces uno también tiene que mediar entre lo que yo quiero hacer y lo que la gente también necesita ver. Porque mi idea también es transmitir a través del dibujo que las personas se vinculen con el edificio. O sea, mi idea no es solamente un objeto lindo artístico, sino que las personas puedan encontrar su propia vida en el edificio. Porque de repente a mí lo que me gusta mucho cuando voy a la exposición o converso con personas en la exposición es que ellos me cuenten qué relación tienen con el edificio. Claro. O de repente cuando me encargan un cliente un dibujo de la casa de su abuelo, o de repente o edificios que han sido parte de su vida, tiene que ver con esa conexión. O sea, porque este edificio que es parte de una ciudad, que por supuesto no es tuyo, es un edificio público o que está en la calle, de repente se transformó en parte de tu vida. ¿Por qué? Porque tus papás se pueden haber conocido ahí, porque de repente tú, no sé, conociste a tu polola, no tengo idea ahí, porque pasa tu momento importante en ese edificio, porque trabajabas ahí. Entonces ese edificio, que es un objeto inerte, por supuesto, que es un inmueble, se transforma de repente en un objeto vivo que forma parte de tu vida, y eso es lo que yo quiero transmitir a través de la exposición. Total, y por eso también se convierte en arte, porque tiene una relevancia, porque hay emociones vinculadas a esto, y eso es lo bonito de esta exposición. ¿Cuál fue el edificio, si así se le llama, que más cambios tuvo de los que tú ves ahora? Yo sé que te basas en los planos y en cuál fue la construcción inicial, pero ¿cuál fue el que tú sientes que ha tenido más cambios? Hay muchos edificios. Los edificios de Santiago lamentablemente están todos muy, muy modificados. De hecho, el Bellas Artes que hablamos antes, que uno piensa que está como súper igual como era. Sí, pues, claro. Si tú ves mi dibujo te vas a dar cuenta que tiene muchas ornamentaciones que se perdieron con el tiempo. Tiene jarrones que no existen, tienen guirnaldas que hoy día no están. Tiene la entrada del acceso al museo también es muy distinta como fue concebida. ¿Y qué influye en esos cambios? O sea, a mí se me viene a la mente en un edificio patrimonial como ese, el terremoto. Claro. Bueno, la fachada, obviamente, claro, hemos tenido eras de mucho grafiteo, entonces los pintan, los cambian los colores, pero ¿qué más, aparte de eso, influye en un cambio de un edificio patrimonial? Mira, yo que me dedico al patrimonio y a la investigación del patrimonio tiene que ver también mucho con una poca cultura de lo que significan los edificios patrimoniales en Chile. Lo que significa un edificio, un inmueble, lo que representan las ornamentaciones. Por ejemplo, en la estación Mapocho, si ustedes no sabían, en el ingreso a la estación Mapocho se concibió el edificio con 2 figuras grandes, con unas musas. Un lado Mercurio que representaba la modernidad del ferrocarril en ese momento, que era las comunicaciones, el correo, la fuerza del motor del desarrollo de la estación misma. Y al otro lado una musa que representaba la electricidad. Entonces tenía esta señora como una especie como estas musas griegas, pero con una ampolleta en la mano. Entonces representaba este edificio que significaba lo moderno de esa época. Y esas 2 ornamentaciones, extrañamente, ya en los años 20, la estación Mapocho se inauguró el año 11. Y el año 25 ya la estación Mapocho no muestra las figuras, ya las sacaron. Entonces tú dices, no hubo un terremoto entre medio, no hubo nada terrible entre medio, pero ¿qué pasó? Y tiene que ver mucho con cómo las distintas administraciones del edificio de repente encuentran que son muy excesivas, o de repente hay un temblor y piensan que se va a caer y lo sacan al tiro. Entonces tiene que ver mucho con eso. La administración del edificio patrimonial en Chile ha sido muy, muy deficiente, encuentro yo. Mira, qué interesante lo que estáis comentando. Y además el punto de los terremotos es importante también que señala Fran, porque a veces hay que reconstruir cosas patrimoniales medio a la fuerza. Me acuerdo, ponte tú esa iglesia. Tengo el recuerdo muy claro de esa iglesia que está en Pedro Valdivia, en Providencia, que se le cayó la cúpula para el terremoto. Y hubo que armarla, y al final uno nunca se pregunta si ese rearmado queda como era, o aparentemente da lo mismo. A la que está en la Divina Providencia. Claro, sí. Porque se cayó la cúpula para el terremoto. Se cayó la cúpula, ¿te acordás? Sí, pues yo también que tengo una bastante crítica porque no quedan las cosas como eran antes. Entonces, ¿qué pasa con los edificios? Nosotros vamos perdiendo ornamentación interesante que los edificios le dan valor. Cuando uno de repente ve la arquitectura limeña, la arquitectura de Río de Janeiro, para no ir tan lejos a Europa, para ir a Buenos Aires solamente, los de Buenos Aires, conserva la gente de Buenos Aires su patrimonio como es, con las cúpulas, con las lámparas adentro, con los colores originales. Entonces cuando uno va para allá se maravilla, pero este edificio es precioso, lleno de ornamentaciones.
Y acá no, pues. Acá lo primero que hace la gente en los edificios antiguos, baja los techos, no sé, pues pinta blanco los muros, saca la ornamentación, pone pasillo entre medio. Mario, ¿y a qué se debe eso? O sea, como ya, hay una crítica súper relevante tuya como artista, en ese sentido, me parece. Y que pocas veces quizás tenemos esa conversación aquí cuando un artista viene a presentar su obra, pero me parece relevante. ¿A quién culpamos? O sea, me imagino que también ahí las autoridades que, bueno, de gobierno en gobierno tampoco se han hecho cargo, y ahí el Ministerio de Bienes Nacionales tiene una responsabilidad, pues, ¿no? Una responsabilidad compartida. Por un lado tenemos un Estado que ha sido muy negligente con el tema patrimonial, sobre todo con edificios emblemáticos que piensa tú que el año 1925 se creó la Ley de Monumentos Nacionales y hacia el año 60 habían solamente 5 edificios declarados monumentos, o sea, nada. No, y ahora hay muchos más. Y ahora hay muchos más, y eso se ha actualizado sí. mucho. Pero sí, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, hace muy pocos años atrás, no tenía un registro, por ejemplo, de cómo eran los edificios por dentro. Hay una falta también de documentación de los edificios patrimoniales. Entonces, cuando no hay documentación de edificios patrimoniales, ¿qué pasa? Uno puede hacer lo que quiera por dentro. Entonces, el propietario, que por supuesto es dueño de hacer lo que quiera en su propiedad, puede de repente cambiar las cosas por dentro y da lo mismo, si es su casa, es su edificio, es un inmueble de ellos, pero no existe la conciencia ambiental patrimonial de que las personas se den cuenta de dónde están habitando el espacio. Y eso también tiene que ver con una negligencia del Estado, una negligencia también de los propietarios y una falta también de cultura chilena, básicamente eso. O sea, estamos nosotros de repente... Siento yo que en Chile la gente busca hacer también mucha plata, entonces cuando los edificios grandes, importantes se construyeron, tenían muchas ornamentaciones, chimeneas, maderados, bonitos, lámparas. ¿Y qué hace la gente? Se vende el edificio, cambia la asociación, y lo primero que hacen es sacar las puertas, las ventanas en plata, cambiar todo. Cambian todo. Modernizarlo, entre comillas. Es la modernización a la chilena, que es como una... Yo lo denomino como un poco un miedo como a lo anticuado. Es como que el chileno siempre está buscando ser moderno y que se vea todo moderno, pero no se da cuenta que de repente lo antiguo también le da un carácter a la ciudad que es importante. En el primer piso de Lomata Cultural, en la Municipalidad de Vitacura, está esta exposición de Mario Rojas Torrejón hasta el 28 de julio, gratuita, ¿cierto? Con estos 24 ilustraciones de edificios que van desde, no sé, por el Palacio de la Moneda hasta el Palacio Cousiño. Hay 24 obras bien interesantes, todas de Santiago, ¿cierto? Todas de Santiago, son edificios que recorren, la gracia un poco de la exposición es que recorre 300 años de arquitectura. O sea, partimos de los edificios más antiguos, de la Casa Colorada, de la Iglesia de San Francisco, de la época colonial, hasta llegar a la época decimonónica, el Palacio Pereira, tenemos la Estación Central, el Mercado Central, el Teatro Municipal, y vamos ya recorriendo el siglo XX con la Estación Mapocho, el Club de Unión, hasta de repente edificios ya de los años 30, como los edificios de Kulczewski, no sé, pues de repente llegamos a los años 50 con edificios modernos de Eskenazi. Entonces es un recorrido bien entretenido de que sin querer tú te vas dando cuenta cómo la arquitectura de Santiago ha evolucionado. Y transversal también para todas las edades, me parece un obligatorio de aquí al 28 de julio. La entrada es liberada, lomata.cl, Kennedy 9350, estas acuarelas de Mario Rojas. Ciudad Ilustrada, te pasaste. Gracias por venir a contarlo. Muy buena la conversación. Me quedó la duda. En la estación Mapocho, ¿tú dibujaste esta figura o no? Sí, están hechas, como era. Oye, les voy a dar un último dato para que la gente sepa mañana. Yo voy a hacer un taller de acuarela. ¿Ya? Taller de ornamento en Lomata, gratuito. Perfecto. Así para que se puedan inscribir en las redes de Lomata. Y también a las 12 tenemos una visita guiada. ¿Y eso tiene un valor? No, es todo gratuito. ¿Gratis? Todo gratis. No te puedo Mañana. creer. Qué grande, Mario. Ya, y uno se inscribe en lomata.cl. Exactamente. Ay, qué bonito. Espérate, ¿y hay que llevar algo? No, todo está puesto. O sea, yo solamente dicto la clase de acuarela para que la gente aprenda como hablar del ornamento, en la decoración del edificio, y nosotros aprendamos como en un taller práctico a hacer un edificio chiquitito en acuarela como lo hago yo. Increíble, ya. Muy cortito y en un solo nombre. ¿El edificio más lindo de Santiago es? El Palacio Bruna. Vamos y volvemos en Aldea Gracias, Mario, Global. te pasaste.